Ya han pasado varios años desde que la pandemia empezó, pero ¿saben qué? Todavía seguimos descubriendo sus efectos. Y algunas de las conexiones más sorprendentes no están donde uno se imagina, como los pulmones, sino en un lugar mucho más profundo de nuestro cuerpo. Vamos a ver de qué se trata. A ver, la gran pregunta es esta. Más allá de la tos, de la fiebre, ¿es posible que una infección viral respiratoria pueda dejar una marca, una cicatriz, por así decirlo, en nuestro sistema digestivo? Pues justo esa es la duda que un grupo de investigadores se propuso resolver. Ok, para poder entender esta conexión, primero tenemos que hablar de una pieza clave en este rompecabezas, el síndrome del intestino irritable, o SI. Entender bien qué es el primer paso para descifrar todo este asunto. En palabras simples, el SI es lo que se conoce como un desorden funcional. O sea, el intestino se ve bien, pero no funciona como debería. Y eso causa un malestar que es muy real y además crónico. La clave de la definición es esa, el dolor abdominal que va y viene y que está directamente ligado a los cambios al ir al baño. A muchos, estos síntomas les pueden sonar familiares, y justo por eso a veces es un poco complicado de diagnosticar. Porque no estamos hablando de un simple dolor de estómago de un día. No, se trata de un patrón que no se va, un patrón de dolor, de hinchazón y de hábitos intestinales que se vuelven locos y que, por supuesto, afectan la calidad de vida. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo se llega a un diagnóstico? Fíjense, no hay un análisis de sangre o una prueba de laboratorio para el SI. En lugar de eso, los médicos usan una guía súper estricta llamada Criterios de Roma 4. Como vemos aquí, se necesita un patrón muy específico de dolor. Tiene que pasar por lo menos una vez a la semana, por 3 meses, y estar ligado sí o sí a cambios al evacuar. Bueno, con toda esa base médica ya clara, nuestra historia nos lleva a un lugar muy concreto, a Puebla, en México. Allí un grupo de investigadores se enfocó en un grupo de personas muy particular para buscar respuestas sobre esta conexión entre el COVID y el síndrome de intestino irritable. El objetivo era súper claro, agarrar a un grupo de personas que, sin lugar a dudas, tuvieron COVID-19 y ver cuántas de ellas empezaron a tener síntomas de SSI después de la infección. Y claro, usando esos criterios de Roma 4 tan estrictos que acabamos de ver. Y ojo, esto es crucial. No era un grupo cualquiera, Eran 34 médicos residentes, todos del mismo hospital y todos con un historial confirmado de COVID. Pero además, el estudio toma en cuenta algo súper importante, el ambiente de altísimo estrés en el que trabajan, que de por sí ya es un factor de riesgo para el SIC. Esto hace que todo sea aún más interesante. Así que bueno, los investigadores juntaron todos los datos, aplicaron los criterios y llegaron a una cifra. Un solo número que resume el hallazgo central de toda su investigación. 44.1%. A ver, hagamos una pausa aquí. Así, solito, el número quizá no dice mucho, pero en el contexto de este estudio, es una cifra de verdad impactante. Entonces, el punto clave es este. Casi la mitad de los médicos residentes de este grupo que se recuperaron de COVID terminaron cumpliendo con los criterios para diagnosticar el síndrome de intestino irritable, una condición crónica que, importante, no tenían antes. Y esta gráfica lo pone todo en perspectiva de una forma brutal. Para que nos demos una idea de lo que significa ese 44%, la prevalencia general de SI en México es de alrededor del 4%. La diferencia es abismal. Estamos hablando de una tasa más de 10 veces mayor en este grupo post-COVID. Es muchísimo. Claro, un número tan alto te obliga a ir más allá. Los investigadores no se quedaron ahí, sino que se pusieron a analizar los datos para ver si encontraban algún patrón, para entender quiénes, dentro de este pequeño grupo, tenían más probabilidades de desarrollar SI. Y lo que encontraron fue una diferencia de género clarísima. Miren esto, un 67% de las doctoras residentes desarrollaron SIS, comparado con solo un 32% de sus compañeros hombres. La diferencia es bastante grande. Si lo vemos de otra forma, de todas las personas que desarrollaron SIS, el 56% eran mujeres y el 44% hombres. Esto nos da una proporción de casi 2 mujeres por cada hombre. Y lo curioso es que esto coincide con lo que ya se sabe del SIS en la población general.
donde también es más común en mujeres. Ok, la siguiente pregunta que uno se hace es, ¿había otros factores en juego? O sea, ¿importaba la edad o si los síntomas de COVID fueron muy fuertes al principio? Pues la respuesta del estudio fue un no. No encontraron una conexión estadística importante entre la edad de los residentes y si desarrollaban o no el SIS. Y tampoco importó si tuvieron síntomas digestivos, como diarrea o náuseas, durante la infección de COVID. Ninguno de esos factores pareció predecir quién iba a desarrollar SIS más adelante. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de este análisis tan enfocado en un pequeño grupo de médicos en Puebla? Vamos a armar el rompecabezas completo. Esta es la conclusión directa de los autores. Usan la palabra notable, y con razón, porque los números hablan por sí solos. Ahora, ¿qué podría estar pasando a nivel biológico? Aunque el estudio no lo investigó, las teorías apuntan a una inflamación persistente que el virus deja en el cuerpo, o quizá a una alteración profunda de la microbiota intestinal, ese universo de bacterias que tenemos en el intestino. Es como si el virus se fuera, pero el desorden que dejó, ese se queda. En resumen, las ideas clave para llevarnos son muy claras. Primero, el COVID puede dejar secuelas digestivas crónicas. Segundo, el estrés podría ser un factor que empeora este riesgo. Tercero, esto nos muestra el costo oculto que pagaron los trabajadores de la salud durante la pandemia. Y por último, como toda buena ciencia, este estudio no cierra la conversación. Al contrario, abre la puerta a más preguntas y a la necesidad de investigar mucho más. Y eso nos deja con una última reflexión. Este estudio sacó a la luz una conexión que no esperábamos entre un virus respiratorio y el intestino. Y nos hace preguntarnos, ¿qué otras relaciones a largo plazo, qué otras sombras de la pandemia todavía no hemos ni empezado a comprender?